Muy buenos días con todos los presentes. Saludamos a todas las autoridades que se encuentran presentes en este evento de cicloconferencia denominado Zamora Chinchipe, Origen del Cacao. La Prefectura de Zamora Chinchipe agradece la valiosa presencia de todos ustedes en este evento de carácter productivo, turístico y cultural, que se enmarca dentro de la Feria Provincial del Cacao 2023. El origen de la domesticación del cacao está en el sur del Ecuador. Con orgullo, tenemos que contarle al mundo que el mejor cacao nació en la Amazonía, en nuestra provincia de Zamora Chinchipe, específicamente en el cantón Palanda. Saludamos a la prefecta de la provincia, la ingeniera Carla Reategui, asimismo al viceprefecto Víctor Sarango, también a todas las representaciones de las organizaciones productivas como APIOSAE, a nuestros cooperantes como NCI, también a los productores y también delegaciones de los cantones de Zamora y Yacuambi. También agradecemos la presencia de los medios de comunicación local que están haciendo la difusión e información de este importante evento. Para dar inicio a esta cicloconferencia desarrollada en el Cantón Zamora, pedimos la presencia de la ingeniera Carla Reategui, quien va a dar la bienvenida a este valioso encuentro. Buenos días, un gusto saludarles, darles la bienvenida a el Salón de la Provincia, el Salón de todos los zamoranos y zamoranas chinchipenses. Muchas gracias, la presencia del compañero concejal, Fran Regalado, tiene representación del municipio de Zamora, Casa de la Cultura. Muchísimas gracias, Trotsky, un buen amigo del trabajo en el cuidado de nuestros bosques, de nuestras fuentes de agua a través de NSI, que siempre nos están acompañando, compañero Víctor Sarango, viceprefecto de la provincia, a mis compañeros también de la institución que están el día de hoy también acompañando en este evento, a todos, de verdad, amigos y amigas de acá de nuestra querida Zamora Chinchipe. De igual manera, para mí es un honor darle la bienvenida a Francisco, acá, a nuestro salón del gobierno provincial, acá a la casa del gobierno provincial. Francisco, gracias nuevamente, lo dijimos ayer en Palanda y lo reiteramos acá, gracias por habernos aceptado la invitación de este ciclo de conferencias que empezó el día de ayer en Palanda, hoy estamos acá en Zamora y vamos a seguir recorriendo los cantones. De verdad que admiro mucho esta predisposición de parte suya y sobre todo que con este trabajo que se hizo de esta investigación y que ahora usted nos va a contar los detalles a todos los que estamos acá de cómo se dio este trabajo de investigación, cuáles fueron los resultados, pero sobre todo cuáles son los desafíos que tenemos hoy los zamoranos chinchipenses ante este hito que marca no solo la historia, sino que marca también una posibilidad y una apertura enorme a un desarrollo en el mundo, que es el hecho de que Santa Ana, la Florida, en el cantón Palanda, aquí en nuestra Zamora Chinchipe, es donde se encontraron los vestigios más antiguos que datan del uso y la domesticación del cacao. Entonces es algo sumamente importante, que lo más importante aquí es que nosotros, quienes estamos aquí en casa, los que estamos en el territorio, tengamos la historia clara de cómo se dieron las cosas, que tengamos esta identidad clara y que esta identidad de ser el origen del uso y domesticación del cacao nos permita abrir puertas en la línea productiva para quienes están en la producción del cacao, a seguir trabajando en buenas prácticas agrícolas, a seguir garantizando una buena calidad del producto y lograr también que los mercados nos reconozcan y que nos den un precio diferenciado por este cacao. Pero también quienes estamos en la línea del turismo, a trabajar ampliamente en mejorar nuestros servicios turísticos. Palanda hace 10 años está recibiendo turismo de investigación y hace 10 años ya está llegando la gente, está necesitando servicios de hospedaje, servicios de alimentación, de transporte y que Palanda sí los tiene. Lo que nos toca es mejorar quizás un poco el tema del cómo se está promocionando estos servicios y que eso ayude a seguir fortaleciendo. Nos alegra mucho también que desde Cancillería y en un trabajo articulado con los diferentes ministerios hay toda una prioridad de darle a conocer al Ecuador ante el mundo como la cuna del origen del cacao.
Y nosotros como Zamora Chinchipe tenemos que ir a la par y nos toca trabajar en esto. Por eso reiterar nuevamente el agradecimiento a Francisco por acompañarnos, por ser parte de este recorrido, pero sobre todo, Francisco, ayúdenos a seguir fortaleciendo y a seguir motivando esta identidad que tenemos, porque es nuestra historia, es nuestro origen y es lo que nos hace en este momento ser un referente ante los ojos del mundo. Decían el día viernes que estuvimos en el Museo Nacional cuando se inauguraba la muestra de todo lo que se encontraron, los vestigios que se encontraron en Santa Ana, la Florida, y que están en el Museo Nacional en Quito. Decían en la presentación de esta vasija que se encontró, se han hecho algunas réplicas, parece que, si no mal recuerdo, 21 réplicas, que en este momento están puestas en 21 museos especializados a nivel del mundo. Es decir, que Palanda está sonando ya en el mundo, Zamora Chinchipe está sonando en el mundo, Ecuador está sonando en el mundo, y nosotros tenemos que estar a la par de este tema. Así que muchísimas gracias también a los medios de comunicación que nos acompañan y que nos van a ayudar a difundir y que nos van a seguir ayudando a fortalecer este trabajo. Con ello, damos la bienvenida a cada uno de ustedes y esperamos que esta conferencia, liderada por Francisco Valdés, sea una conferencia que marque y que sobre todo genere ratificar ese compromiso de fortalecer el desarrollo sostenible, productivo, pero sobre todo esta identidad del origen del cacao en nuestra Zamora Chinchipe. Muchas gracias. Saludamos también la presencia y también el apoyo que nos ha realizado la empresa pública agropecuaria Agropsachín EP, a sus técnicos y también a todo el personal que se encuentra de la prefectura aquí acompañándonos en este evento. Ingresar a la Amazonía ecuatoriana es descubrir latidos de vida que nos llevan al corazón de la provincia de Zamora Chinchipe en el Cantón Palanda. Es el mayor orgullo de la provincia de Zamora Chinchipe ser el punto de origen del cacao fino de aroma, el protagonista en la creación de los más finos chocolates alrededor del mundo. Seguidamente vamos a presenciar la exposición preparada por el arqueólogo Francisco Valdés, quien fue el líder del equipo de investigación para el desarrollo IRD y fue quien, gracias a sus años de investigación, identificó que el origen de la domesticación del cacao está en Palanda hace más de 5.500 años. Bienvenido, Francisco, a Zamora, a la provincia de Zamora Chinchipe. La audiencia de los cantones de Zamora y Yacuambi lo escuchan. Muy buenas tardes, muy buenos días. Estamos comenzando un poco tarde. Les agradezco por su presencia. Para mí es un honor dirigirme a ustedes aquí en la Casa del Gobierno Provincial y sobre todo transmitir el mensaje. Quiero que se comprenda bien lo que significa lo que es Ecuador, origen del cacao. Zamora Chinchipe, origen del cacao. Palanda, origen del cacao. En realidad la denominación sería la Amazonía es el origen del cacao. ¿En qué medida y cómo se da esto? El cacao aparece en la Amazonía de manera natural desde hace más o menos 2 millones de años. Hoy día se sabe que el dimorfismo de la planta le puso en la Amazonía, con la variedad que más o menos conocemos ahora, hace 2 millones de años. El hombre en esa época no estaba aquí todavía. El hombre entra al continente americano hace aproximadamente unos 100.000 años, según unos. Hay evidencia del hombre en la Amazonía desde unos 40.000 años. Es interesante porque apenas el hombre comenzó a entrar a este jardín del Edén, a este jardín prístino, el hombre comenzó a dejar su huella en lo que es la Amazonía. ¿Y cómo hizo esto? Comenzando a recoger sus frutos, comenzando a escoger determinados frutos que le servían a él y cómo fue dando un proceso lento de sacar los mayores recursos de lo que la naturaleza le ofrecía. Este proceso se llama la domesticación de la Amazonía, la domesticación de plantas, la domesticación del paisaje. En la charla que vamos a dar hoy día, les voy a explicar de una mejor manera cómo fue el proceso de la investigación que nos permite hoy día afirmar que la cuna del cacao se dio
en la Amazonía y concretamente el proceso de la domesticación y del uso y de la producción social del cacao se dio en nuestras tierras. ¿Por qué decimos se dio en nuestras tierras? Porque los estudios, los únicos estudios que se han dado a nivel mundial con la profundidad que tenemos nosotros, se realizaron en el sitio La Florida, en el Cantón Palanda. ¿Qué es un sitio arqueológico? Un sitio arqueológico es un sitio donde la gente vivió antiguamente, donde la gente desarrolló su actividad social y donde quedaron los vestigios de esa actividad social impresos en la naturaleza. La investigación arqueológica es el estudio histórico de los pueblos que no nos dejaron un registro escrito. Arqueología es eso. Arqueología no es la búsqueda de tesoros, no es la búsqueda de huacas, ¿no? Es la búsqueda de la historia, reconstruir la historia a partir de los vestigios del pasado. La charla que vamos a decir hoy día, que vamos a mencionar hoy día, dice Ecuador, origen de la domesticación del Theobroma cacao. Theobroma cacao es el nombre científico de lo que es el cacao, de la planta. ¿Qué significa Theobroma? Theobroma significa el alimento de los dioses. Son las raíces latinas. Theo, Dios, dioses, broma, alimento. Y es una palabra mixta, la denominación científica. Alimento del cacao, alimento de los dioses, el cacao. Eso significa. Ahora, ¿por qué tiene esta designación? Esta designación fue dada en el siglo XVII por un botánico, el padre de la botánica moderna, que se llama Linneo, que es el que hizo la taxonomía de todas las plantas. Él clasificaba esta planta es así, tiene su origen así, se utiliza para esto. El cacao llegó a Europa, donde estaban viviendo las culturas más avanzadas en esa época, o lo que se dice que eran las culturas más avanzadas, recién en el siglo XVI. Llevaron algunos años a que la planta se popularice en determinados medios. Y eso hizo que los botánicos tomen interés en la planta, la estudien y digan, bueno, ¿por qué esta planta tenía importancia? ¿Por qué le dio Linneo el nombre de Theobroma cacao? Porque los españoles, los conquistadores que entraron a México, a Guatemala, se dieron cuenta que no era una planta cualquiera, no era una planta más que se consumía como alimento, era una planta que tenía un significado simbólico, un significado especial en la cultura de ellos. Lo podían utilizar como alimento, pero tenía una importancia, un valor mayor. Por eso, para ellos dijeron, esta es una planta que está destinada a los dioses, es el alimento de los dioses. ¿Ya? Por eso viene el nombre de Theobroma cacao. Como los españoles registraron todo esto, porque ellos vieron lo que los españoles les contaban, lo que los nativos les contaban a los españoles, comprendieron la importancia. Y el cacao entró en Occidente, entró a Europa, después entró a la sociedad globalizada, como el origen del cacao, la noción, el origen del cacao es donde ellos lo encontraron por primera vez, que era México, Guatemala, y dijeron, claro, México hasta hoy día dice, el mayor regalo de México al mundo es el chocolate. Y de alguna manera es así, porque producir chocolate es un proceso, es transformar la materia prima, la almendra del cacao, a través de un proceso especializado en lo que es la manteca de cacao, que es básicamente el chocolate. Esto con México y con los cronistas se conoce hoy día, y por eso ellos reclaman el derecho de decir el regalo de México al mundo es el chocolate. Hoy día sabemos, gracias a la investigación científica, que para que México pueda regalarnos el chocolate, tuvo que recibir de regalo el cacao que nace y que es originario de la Amazonía y que es transformado. A medida en que la investigación sigue, nosotros tenemos la oportunidad de comprender mejor. Por eso esta primera imagen, tradicionalmente se ha pensado que el origen del cacao era Mesoamérica. Mesoamérica es esta área cultural que comprende México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, donde los españoles vieron que había cacao. Y en la práctica, los grandes imperios de la época con los que se encontraron los españoles eran los aztecas y los mayas. Entonces, a través de ellos se les recibió la información de la importancia cultural, la importancia simbólica. Y por eso se dijo, o se pensaba tradicionalmente, que
El cacao era originario de Mesoamérica. No obstante, a pesar de esto, la investigación científica de los últimos 20 años, 30 años, 40 años, demuestran que el origen del cacao no estaba en Mesoamérica. En realidad, como les dije hace unos instantes, el cacao de la Amazonía llegó a Mesoamérica. ¿Y cómo llegó a Mesoamérica? A través de una interacción cultural simbólica. Ahora sabemos que la Alta Amazonía es la zona del origen del cacao. El cacao amazónico ya era conocido en el siglo XVI. ¿Por qué? Porque los portugueses que entraron desde el Brasil a la Amazonía, descubrieron la Amazonía, tomaron posesión de la Amazonía, se dieron cuenta que el cacao ya era una planta importante de los pueblos amazónicos. No había países todavía, había nacionalidades amazónicas. Y esta gente ya estaba jugando, intercambiando, comercializando el cacao. Cuando los portugueses querían adquirir determinados productos de la Amazonía, ellos tenían que usar un medio de cambio. La moneda portuguesa no servía de nada. Para los pueblos nativos de la Amazonía, el dinero que se manejaba en Europa no tenía ningún valor. Pero sin embargo, el cacao, las pepas de cacao, era un efecto que tenía un valor comercial, llamémosle. Y los portugueses vieron que las pepas del cacao eran utilizadas ahí como una moneda, como un medio de cambio que era aceptado por todos porque tenía un determinado valor. Hay que saber que en el siglo XVI España tenía el monopolio del cacao en el mundo. Ellos descubrieron América, ellos descubrieron los pueblos que vivían aquí, descubrieron los alimentos que habían aquí, y entre esos alimentos y entre esas plantas estaba el cacao. España se encargó de llevarlo al occidente. No podían otros países hacer esto. Los portugueses que entraron por el Brasil se encargaron de contrabandear cacao a América. ¿Por qué digo esto? Porque de acuerdo a un tratado que hubo, es el Tratado de Tordesillas, donde el Papa dijo, de aquí para acá domina España, de aquí para acá domina Portugal. La parte portuguesa, que era la Amazonía, lo que es hoy día el Brasil, producía cacao, pero en realidad más que producía, los pueblos nativos estaban cosechando el cacao. Cogían el cacao natural, lo estaban recogiendo. Es probable que esa gente todavía no tiene noción de lo que era el cultivo del cacao. Y esto sabemos por qué. Porque en el siglo XVIII, un científico francés que vino al Ecuador con la misión geodésica francesa, que vinieron al Ecuador para darle, entre otras cosas, el nombre de Ecuador, ellos vinieron a medir el arco del meridiano, vinieron a medir la tierra para saber dónde está y cómo son las latitudes. Y en esa época los geógrafos estaban recién haciendo estos descubrimientos. Este señor que trabajó en Quito, trabajó en toda la sierra, decidió que volvía a Francia, de donde eran originarios, no por el mar, no salía de la costa del Pacífico, no se fue por Guayaquil, no se fue hasta Panamá para cruzar por tierra, tomar un buque para irse de vuelta a Francia. Él decidió, porque ya se tenían conocimientos, él decidió que bajando por Loja, pasando por lo que hoy es la provincia de Zamora Chinchipe, uno podía llegar hasta el río Marañón. Y el río Marañón es la boca de la Amazonía. En 1746, Charles-Marie Lacontamine, este científico, viajó, fue uno de los primeros que atravesó la Amazonía, cruzó la Amazonía para llegar hasta Europa. Y en todo su trayecto, él fue haciendo un mapa detallado de todo lo que hacía. A él le debemos uno de los primeros mapas precisos de lo que es el curso del Amazonas. Y a todo lo largo del curso del Amazonas, él veía que los pueblos estaban utilizando el cacao y lo estaban utilizando con medio de pago. Y él dice, es cacao que la gente recoge sin cultivar. Y ese es un factor importante. El cacao existe en la Amazonía, pero se piensa que esta gente no lo cultivaba. ¿Ya? Entonces, esta es una primera noción del cacao amazónico. Esta no tuvo mayor trascendencia, porque España se encargaba de repartir el cacao de a su lado y darle el valor que tenía. Para los indios, los nativos de la Amazonía, no tenía un valor simbólico tan alto como el que tenía entre los aztecas y los mayas. Por eso para ellos no era un alimento de los dioses. ¿Ya? Era un alimento, era una planta energizante, tenía todos sus componentes.
Esto fue en el siglo XVI-XVII. El uso del cacao tiene 5.000 años de antigüedad, como vamos a ver aquí en la Amazonía. Y la domesticación, la producción, se dio en la alta Amazonía. Pero el mundo no aceptaba esto hasta nuestra investigación, una investigación científica que nosotros comenzamos a propagar en el Ecuador desde el año 2010. El año 2010 vino una paleobotánica, como vamos a ver, es una botánica que se encarga de estudiar lo antiguo y pudo analizar los vestigios arqueológicos. Todo esto vamos a ver en la charla. Pero en el año 2018 nosotros hicimos la publicación científica que salió en esta revista, Nature, Ecology and Evolution, que es probablemente la revista más respetada por los científicos. Lo que se publica ahí prácticamente se convierte en ley. ¿Por qué? Porque para publicar ahí hay que comprobar plenamente lo que se está afirmando. Cuando la revista Nature aceptó lo que nosotros habíamos encontrado, lo que el equipo multidisciplinario, no solo los arqueólogos, sino también los botánicos, los paleobotánicos, los genetistas, todo lo que se afirmaba ahí, reconocieron que era cierto. Y por eso en la publicación, en la imagen que estamos viendo ahí, está la publicación. De paso les comento, estoy dejando la publicación y sus bases científicas aquí en la computadora para que a través de la prefectura se distribuya y sea conocido y comprendido por los colegios y otras autoridades. ¿Qué dice esta publicación? En su introducción dice, el cacao, Theobroma cacao, es un cultivo económico importante. Ya se habla de la importancia económica del cacao. Pero los estudios de su historia de domesticación y usos tempranos son limitados. No se conocía todo lo que le estamos diciendo. En la publicación es la primera vez que el mundo lo acepta. Dice, tradicionalmente se cree que el cacao fue domesticado por primera vez en Mesoamérica, México, Guatemala y esta región. Sin embargo, la investigación genómica muestra que la mayor diversidad de Theobroma cacao se encuentra en la región del Alto Amazonas, en el noroeste de América del Sur, señalando a esta región como su centro de origen. Lo dice la revista científica más importante del mundo, la revista Nature. Aquí informamos el uso de cacao identificado por 3 líneas independientes de evidencia arqueológica. Granos de almidón de cacao, luego explicaré lo que esto significa. Absorbidos residuos de la teobromina y el ADN antiguo. Son las 3 maneras como se identificó que el cacao era presente y cómo se dio el proceso de la domesticación. Dice, esto se dio aquí hace aproximadamente 5.300 años que fueron recuperados en el sitio Santana, la Florida, SALF, son las siglas, en el suroeste del Ecuador. Hasta donde sabemos, estos hallazgos constituyen la evidencia más temprana del uso del Theobroma cacao en las Américas y el primer ejemplo arqueológico inequívoco de su uso precolombino en América del Sur. También revelan que la región del Alto Amazonas como el centro más antiguo de la domesticación del cacao hasta ahora identificado. Luego de la publicación de este artículo, cambió la historia del cacao en el mundo. Los científicos aceptaron que el cacao no viene de Mesoamérica, de México, de Guatemala, de Costa Rica, sino que viene de la Amazonía. Y concretamente los estudios se dieron en la Amazonía ecuatoriana. ¿Por qué me detengo en esto y les explico de la manera más clara posible su significado? Para que se comprenda lo que significa origen, Ecuador, origen del cacao. La denominación, la marca país a partir de la semana pasada que el gobierno decidió transformarlo y poner a Palanda y a Zamora Chinchipe en primer plano. ¿Qué significa esto? Significa que el mundo reconoce que el cacao es originario de la Amazonía y que la primera vez que se identificó el uso social, es decir, no solo la recolección del fruto, sino el proceso de cultivo de cacao, se dio aquí en estas tierras. Este es el verdadero significado de la marca país, Ecuador, origen del cacao. Ahora, la ciencia avanza. Puede ser que en 1 año, 2 años, 3 años, hay una evidencia más antigua. No nos van a quitar a nosotros la gloria de haber sido el origen del cacao, porque somos el origen del estudio de la domesticación de cacao. Nuestros trabajos abrieron la puerta para este tipo de identificación. ¿Ya? Entonces, en resumen, eso es lo que significa la marca país.
Somos orgullosos de ello, tenemos que aprovechar de eso coyunturalmente para tener una mejor producción de cacao. Y no solo de la materia prima, sino de lo que ya está pasando en la provincia y en el Ecuador. Se está transformando la materia prima, la pepa del cacao, en productos derivados, en chocolates finos, en licores, en cremas, ¿no? En tés. Hay muchas cosas que se están utilizando a través de eso. Y los emprendimientos modernos están saliendo de eso. Y lo hacemos con orgullo. Son productos que salen de nuestra tierra con un alto grado de calidad. Ese es un poco el mensaje que yo doy luego de esta charla. Si les parece, ahora vamos a entrar en la parte arqueológica para que comprendan cómo se llegó a este descubrimiento. A mí me preguntan a menudo, ¿qué le trajo a usted acá para descubrir el origen del cacao? En realidad a mí no me trajo ni el cacao, ni el origen, ni nada. A mí me trajo a la provincia de Zamora Chinchipe la necesidad científica de saber lo que estaba pasando aquí en épocas precolombinas. Después de la firma de la paz con el Perú en 1999, la provincia de Zamora Chinchipe de alguna manera se abrió al mundo, o por lo menos se abrió a los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque durante la guerra en la zona de conflicto era una zona restringida, era la zona de conflicto. El Ministerio de Defensa tenía zonas que podían ser transitadas por la gente y zonas donde no podía entrar la gente, porque era peligroso, porque era zona de guerra, porque estaba sembrado de minas. No les estoy contando nada nuevo a ustedes que vivieron eso, ¿ya? Con la firma de la paz se abren las fronteras y por primera vez se pueden hacer estudios científicos. Entonces, el Instituto de Investigación para el Desarrollo, que es un instituto de investigación público del gobierno francés, al cual yo pertenezco o pertenecía hasta hace poco, decidimos provocar un proyecto de investigación en el Ecuador, en la provincia de Zamora Chinchipe, donde nadie nunca había trabajado. Gracias. La intención era hacer un inventario de los recursos patrimoniales de carácter arqueológico en esta provincia. ¿Para qué? Para dar a conocer, para que la gente los respete, para que la gente los cuide. En esa época no teníamos idea de lo que íbamos a encontrar. Sabíamos que habían restos de las culturas Yaguarzongo y Bracamoro, pero todavía no estaba bien definido lo que eso significaba. Entonces, nos propusimos trabajar en la Alta Amazonía. ¿Qué significa eso de Alta Amazonía? Donde nacen los afluentes del río Amazonas, que concretamente significa lo que estamos viendo aquí en nuestro entorno, el flanco oriental de la cordillera de los Andes. Esta es la Alta Amazonía. La Alta Amazonía comienza más o menos a unos 1.800 metros de altura, poco a poco va bajando progresivamente hasta llegar a la parte plana de la Amazonía baja, que tiene una altura más o menos entre 400 y 200 metros y paulatinamente va bajando casi hasta el nivel del mar, en la desembocadura del Amazonas en el Océano Atlántico. El gran ámbito, que es lo que vemos ahí, la biomasa de la Amazonía, es importantísima por la biosfera que contiene, la variedad de plantas, la variedad de animales que son únicas en el mundo que están aquí. Esto es muy distinto de lo que es la Alta Amazonía. La Alta Amazonía tiene unas cualidades bastante diferentes de lo que es la Baja Amazonía, por la región geográfica, por la altura, por el clima y demás. El cacao es originario de la Amazonía en general, pero su origen está identificado en la Alta Amazonía. Hoy día hablamos del Ecuador como el origen del cacao, pero en realidad toda la Alta Amazonía, una zona que viene desde Colombia, casi a lo que es el sur del Perú, tiene evidencias de cacao, pero en ninguna parte se las estudió como se las ha estudiado aquí. En ninguna parte hay la evidencia física y concreta del uso social del cacao. Hay evidencia, como vieron los portugueses en el siglo XVII, de que los nativos recogían las pepas de cacao y la utilizaban, ¿no? Pero no hay el proceso del estudio de la domesticación, que es lo trascendental. Insisto, domesticación es transformar una planta natural en una planta que el hombre puede transformar y puede reproducir a voluntad. ¿Ya? Ese es un poco el mensaje importante que para ustedes, los productores de cacao, es fundamental. Producir bien y sacarle el máximo provecho. Me estoy demorando un poco en esto porque esta es la esencia, este es lo que quiero que se lleve. El orgullo que viene del estudio es importante, pero el mensaje es este.
Somos la cuna del origen de la domesticación. Domesticación es una actividad social, es una actividad comunitaria. Y eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven. Para producir bien cacao hay que producir en comunidad. Para transformar a la pepa del cacao en sus productos derivados hay que hacerlos unidos, hay que hacerlos como grupo. No es un emprendimiento individual, no debe ser un emprendimiento individual, debe ser un emprendimiento comunitario para que los beneficios de ese se rieguen en toda la provincia y eventualmente en el Ecuador también. Como les decía, esto era conocido por los pueblos bracamoros y yaguarzongos. La parte norte de la provincia era el territorio de los yaguarzongos. Esta es una palabra que ustedes conocen, han oído hablar. ¿Ya? ¿Qué significa yaguarzongos? La gente de la sangre, la gente que se pintaba de rojo. ¿Qué significa la palabra bracamoro? Originalmente la palabra era pucamoro y ese nombre le dieron los incas. Cuando los incas trataron de conquistar estas tierras, se enfrentaron con los abuelos y bisabuelos y tatarabuelos de las poblaciones hoy día conocidas como los shuaras. Ellos son los bracamoros de hoy. Los bracamoros de antes eran ellos. Cuando entraron los conquistadores españoles acá en el siglo XVI, se toparon con ellos. Pero antes ya los incas se habían topado con ellos cuando quisieron conquistarlos. Los incas nunca conquistaron a los bracamoros. Los incas fueron derrotados en lo que es hoy día el territorio de la provincia de Zamora Chinchipe y concretamente la última gran batalla entre bracamoros e incas se dio al frente del pueblo actual de Palanta, en un sitio que se llama Moronomá, en un sitio donde construyeron una fortaleza y donde se dio la última batalla entre los incas y los bracamoros. Los incas salieron vencidos, salieron huyendo y subieron a Loja, que todavía era territorio de ellos, y desde ahí mandaron noticias al Cusco, a donde no era el emperador, pero un hermano del emperador, donde estaba Huáscar, ¿no? Y le dijeron, lamentablemente hemos fracasado, hemos perdido las fuerzas, y nuestro ejército no nos sirve. Como en esa época estaban entre las guerras de Huáscar y Atahualpa, buena parte del ejército inca estaba en el norte con Atahualpa. Las fuerzas de Huáscar fueron vencidas aquí, y Huáscar les mandó un recado. Y les dijo, señores, boten sus ropas, vístanse de huarmis, me regresan al Cusco vestidos de mujeres porque no han sabido defender y pelear como hombres. En términos hoy día de la ideología de género, esto es ridículo. Las mujeres pelean más que los hombres, ¿ya? Pero esa era un poco la noción que había ahí. Pero demuestra la importancia de los pueblos bracamoros en defender sus territorios y no dejarse dominar. No se dejaron dominar por los incas, inclusive durante mucho tiempo no se dejaron dominar por los españoles. La realidad es que a partir del fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los pueblos shuaras, ashuaras y demás, los pueblos originarios de esta zona, recién comienzan a ceder ante la influencia de Occidente de lo que es la República del Ecuador. Comenzó la colonización de estas tierras por básicamente gente venida de Loja, en el sur, y gente venida de Loja y de la Azuay en la parte norte, ¿no? Entonces, esto es importante. Estoy detallando el proceso histórico de estas tierras. Los bracamoros es gente importante, tenemos orgullo de aquello. En el Perú hoy día hay una ciudad importante que se llama Jaén de Bracamoros. Ellos le pusieron al lado de su nombre la importancia de los pueblos nativos, bracamoros, y son orgullosos de eso, ¿no? Aquí se ha perdido un poco la noción. Yaguarzongos y bracamoros, desgraciadamente, no es valorado. ¿Por qué? Porque nuestra cultura nacional durante siglos ha menospreciado el valor de las culturas nativas. Ser indígena era ser menos que nadie. Eso está cambiando felizmente. ¿Y está cambiando gracias a qué? A través del estudio, a través de la comprensión de los aportes que hacen los pueblos nativos al pasado, al presente y al futuro. ¿Ya? Insisto en eso. Mi mensaje como antropólogo y como arqueólogo es, somos un mismo pueblo, tenemos que respetar las diferencias que tenemos, porque el progreso del país viene de la diversidad. Diversidad ecológica y diversidad humana. Trabajando juntos saldremos adelante. Menospreciando a unos o a otros, no vamos a ningún lado. Y esa es la historia de nuestro fracaso hasta aquí. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Este es un mapa
de 1570, me parece que es, donde donde Salinas de Loyola, que es el que entró acá, él bajó desde Loja y fue conquistando estas tierras, o fue penetrando, porque conquistar nunca pudo. Han oído hablar de la ciudad perdida, de las ciudades perdidas que hay aquí. Eran puestos donde la gente, los españoles, los conquistadores, llegaban para hacer minería. Durante un tiempo explotaban a la gente, después la gente se sublevó. En 1599 hay el gran levantamiento indígena, ¿no? Luego les tomo la lección y les pregunto cómo se llamaba el gran jefe indígena que llevó a cabo esta insurrección. Sacaron a patadas a los españoles, los aniquilaron, y de ahí viene la noción de ciudad perdida. Eran las ciudades de los españoles que se perdieron en la selva. ¿Ya? Este mapa nos habla de los territorios que tenía atribuidos por la corona española a Salinas de Loyola. Un hijo de estos, Iván de Salinas, mandó a hacer este mapa. Y en este mapa es interesante porque si alcanzan a ver aquí está el poblado de Palanda. En 1570 y algo, Palanda ya está en un mapa hecho por los españoles. Está Valladolid, está Zamora, ¿no? Y en fin, varios. Aquí está Loja y demás. Lo interesante, y por qué señalo esto, es porque esta zona que está marcada en rojo, geográficamente es trascendental. Esto es lo que los geógrafos llaman la depresión de Huancabamba. Van a decir Huancabamba es el Perú que tiene que ver con nosotros. Tiene todo que ver con nosotros. Porque geográficamente esta es la zona donde los Andes son los más bajos en toda la cordillera. ¿Qué trascendencia tiene eso? Que los contactos entre la Amazonía, la sierra y la costa son los más fáciles para el hombre. En el Perú hay un sitio que se llama el Paso de Porcula, donde uno pasa la cordillera a 2.100 metros de altura. Es decir, más bajo que Quito, evidentemente. Zamora está a 1.800, alguna cosa así. 1.900, a 900 metros, ¿ya? Pero no estamos en el cruce de la cordillera. Para venir de Loja acá estamos atravesando a otra altura. Esto es trascendental porque la incomunicación, la interacción entre Amazonía, sierra y costa, que es lo clave, la civilización se da por la interacción, ¿ya? Las plantas que vienen de la alta Amazonía y van a llegar a la costa, si pasan a bajas alturas, no se deterioran, sobreviven. El paso de los productos de la Amazonía hacia la costa del Pacífico, que son muy antiguos como veremos, se ven facilitados por este aspecto geográfico. Y esto es algo fundamental. La depresión de Huancabamba nos favorece geográficamente porque es el punto en los Andes que son los más bajos y los contactos son sencillos, ¿ya? Y esto lo estamos viendo desde el siglo XVI con este mapa. Ahora, los estudios arqueológicos, y ahí vuelvo a lo que les dije, después de la firma de la paz, desde el año 99, nosotros propusimos este estudio, venimos al Ecuador, nos convertimos en socios del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que dijeron, genial, vengan, o sea, ¿quién más hace estudios? ¿Quién quiere meterse a la Amazonía a estudiar lo que hay ahí? Además que no nos cuesta nada, porque Francia financió todo el proyecto. Entonces, los estudios arqueológicos en Zamora Chinchipe, y ahí digo, venimos a hacer el inventario de los recursos arqueológicos de acá. El reconocimiento se realizó en 2 etapas. La primera etapa era en la cuenca del río Zamora y la segunda etapa era en la cuenca del río Chinchipe. Desde el año 2000 hasta el 2000, fines del 2002, inicios del 2003, trabajamos en el norte de la provincia. Después bajamos al sur, entramos a la parte de Chinchipe, al cantón Palanda, que ya estaba creado en ese entonces, al cantón Chinchipe, hicimos una exploración, hicimos el reconocimiento. Descubrimos más de 400 sitios arqueológicos, con variada importancia, están registrados. Se sabe lo que había ahí, quiénes vivían ahí. Pero en el año 2003, en octubre del 2003, encontramos el sitio Santana de la Florida. Comprendemos su importancia y nos dedicamos concretamente al estudio profundo, al estudio largo de este sitio. Porque el potencial de información informaba no solo lo que pasaba en el Cantón Palanda, sino en toda la región. Ahí descubrimos lo que vamos hoy día a conocer como la cultura Chinchipe Marañón. En esta foto que estamos viendo, son cosas que a ustedes no les debe llamar la atención.
Los campesinos que trabajan en el campo, en sus labores agrícolas, se topan con este tipo de evidencias. Básicamente las ollas son unas ollas típicas de la Amazonía, ollas grandes, ollas pequeñas, estéticamente no son muy bonitas. Y no hablo de la estética, sino que también no hay mucha variabilidad. Todas son repetitivas, todas son iguales. El tipo de decoración que vemos aquí se llaman los estilos corrugados. Es un término técnico para hablar de cómo está decorado. Esto es lo que se conocía de la Amazonía ecuatoriana en general. Este estilo hay desde Zamora, Chinchipe, digamos, desde la frontera, inclusive más abajo desde el Perú y todo esto hasta Colombia. Es un estilo cerámico generalizado de los últimos pueblos que vivían aquí. ¿Por qué me detengo en esto? Porque quiero que después comprendan la diferencia que hay con la cultura mayo chinchipe. Esta es la cultura de los bracamoros, la evidencia de la cultura material. Instrumentos de piedra, las hachas, azadones, lo típico. No conocían los metales o conocieron muy tarde y no lograron incorporar determinados instrumentos metálicos sino hasta el final. ¿Ya? Esto es importante para que comprendan más o menos lo que se sabía de la provincia, de los primeros habitantes de la provincia. De esos más de 400 sitios arqueológicos, yo diría que unos 380 eran básicamente de la gente esta, de los bracamoros. ¿Por qué? Porque aparecen más en superficie. Sus construcciones no son tan importantes, no son tan... Habían pircas que se llaman, no, pircas hay en todo lado, pircas son construcciones de piedra. Pero eran repetitivas y no tenían una variabilidad, no eran muy distintas las unas a las otras. Importante, las registramos, es parte de la historia, es la historia de los bracamoros. Pero cuando comprendamos lo que es la cultura mayo chinchipe, vamos a ver la diferencia y por qué hablamos de la civilización mayo chinchipe Marañón, o de la cultura mayo chinchipe Marañón, y por qué se opone a lo que son los bracamoros. No es que la una sea mejor que otra, la una es más notable por su variabilidad, por sus rasgos tecnológicos, por sus descubrimientos, por su domesticación de la naturaleza. Los bracamoros domesticaron también la naturaleza. Quien vive por aquí y camina por el campo sabe que aquí son terrenos empinados en casi todas partes. Y si pone atención está viendo que en los terrenos empinados hay determinadas zonas donde hay unas pequeñas terrazas. ¿Ya? Hay terrazas, muchas terrazas. Ese es el hábitat, esa fue la transformación del medio ambiente que hicieron los bracamoros. En esas terrazas vivían y cultivaban en las zonas de pendiente. No se establecían siempre abajo porque es peligroso. ¿Por qué? Porque aquí que llueve mucho, lo de abajo se inunda. Entonces ellos preferían vivir en lo alto y evitar así, y tenían una buena producción. Los bracamoros son importantes, pero para nosotros como arqueólogos fue más importante estudiar lo que había antes. Y esto lo descubrimos en detalle en el sitio Santana La Florida, que se encuentra a 1050 metros de altura. Estamos en un punto intermedio, casi como Zamora, entre la Baja Amazonía y la parte del cruce de la cordillera. Y esto, como vamos a ver, es importante. El sitio resultó ser un sitio que está en una terraza fluvial, una terraza en la parte baja del río, cerca de las orillas del río Valladolid. El río Valladolid es uno de los afluentes del Chinchipe. En las cabeceras del Chinchipe hay varios ríos. El río Numbala, el río Valladolid, el río El Vergel, San Francisco, Los Encuentros, etcétera. Hay muchos ríos. Pero todos conforman la cuenca hidrográfica del Chinchipe. Mayo Chinchipe significa río Chinchipe. Mayo significa río en quechua. ¿Ya? En el Perú no hablan de Mayo Chinchipe, ellos hablan solo del Chinchipe. La parte Mayo está más en lo que es el Ecuador. Y ellos dicen, sí, nosotros somos Chinchipe. Ya, pero ¿dónde nace el Chinchipe? En la parte alta. ¿De dónde viene la riqueza cultural? En la parte alta. De la parte alta bajó progresivamente para allá. Entonces, ¿qué descubrimos aquí? Descubrimos no solo una aldea, no solo un pueblito donde vivían algunas gentes, sino un centro ceremonial. ¿Qué es un centro ceremonial? Es una localidad donde la gente se congrega para realizar ceremonias. Ayer estuvimos con la prefecta y las autoridades allá en el sitio, les explicaba un poco la importancia de un centro ceremonial. El centro ceremonial es donde la gente se congrega para realizar los matrimonios, para realizar las festividades. Ahí congregaban, como hacen aquí, cada una vez al año, ¿no? Las fiestas cívicas.
la fecha de fundación. Eso se hace en Zamora, que es más o menos un centro ceremonial, si se quiere. Lo mismo estaba pasando acá hace 5.000 años. ¿Ya? ¿Por qué decimos que es un centro ceremonial? Por la arquitectura que hay ahí y por los vestigios que los arqueólogos encontraron ahí. Cuando nosotros llegamos al sitio, y esto es importante, el sitio tenía este aspecto. Era una chácara campesina, metido dentro de la selva, el bosque que ha sido modificado raramente. Nosotros nos dimos cuenta que aquí habían acumulaciones de piedra y de cuando en cuando aparecían tiestos. ¿Qué son tiestos? Son fragmentos de cerámica regada. La mayor parte de los tiestos y fragmentos que estaban ahí eran vestigios de los bracamoros. En esta chacra vivía una familia campesina de origen zaragur. Puedo dar el nombre y apellido porque son buenos amigos, o eran buenos amigos, algunos ya pueden haber fallecido. Era la familia Zuquilanda, originaria de aquí del norte, que fue y se estableció allá. Ellos tenían un modo de vida tradicional. Este es el sitio que después se convirtió en el centro ceremonial. Digamos, eso es lo que pasó con el centro ceremonial 5.000 años después. La naturaleza recuperó sus fueros, la vegetación ocupó, vinieron campesinos, vinieron los bracamoros, se establecieron ahí también, vinieron campesinos modernos. Pero cuando el estudio arqueológico entró ahí, era un modo de vida totalmente tradicional. Campesinos normales y corrientes. Cosechaban la yuca, cosechaban un poco de caña, tenían un poco de cultivos. Cuando nosotros vimos lo que había ahí, comenzó la investigación arqueológica. Antes de comenzar y nos dimos cuenta de la importancia, decidimos hablar con las autoridades cantonales y decir, este sitio es importante. Todavía no estaba descubierto gran cosa. Este es un sitio importante al cual tenemos que dedicarle mucho tiempo y evidentemente recursos en la investigación arqueológica. Y gestionamos con las autoridades cantonales y en Quito, con el Instituto Nacional de Patrimonio, para que lo declaren un sitio patrimonial. A través de eso se gestionaron fondos y se le indemnizó al campesino, no es que se le quitó la tierra, se le indemnizó al campesino con una cantidad de dinero y el municipio les propuso otra tierra. Entonces la gente se fue de ahí, nos cedió el espacio, recibió plata y otra tierra y se fueron a vivir allá tranquilamente. Hoy día dice que se lamentan, o hace tiempos. ¿Por qué? Porque todo lo que había aquí ellos hubieran podido aprovechar para beneficio personal. En realidad no hubieran podido aprovechar de nada porque hay que tener el conocimiento científico para hacer la investigación y ponerla en valor. ¿Ya? Pero todas las tierras alrededor del sitio subieron de precio inmediatamente. Toda la comunidad en su entorno, si alguien quería comprar algo, antes costaba 100, ahora vale 500. ¿Ya? Es decir, vayan viendo cómo va alterándose el valor de las cosas. ¿Por qué? Porque los arqueólogos comenzaron a trabajar ahí, le pusieron en valor al sitio. Todavía no se sabía toda la importancia, pero ya económicamente el valor de la tierra había subido. ¿Ya? Esto es parte de la historia real. Los estudios arqueológicos comienzan con la excavación, comenzamos a desenterrar, a bajar 30, 40, 50 centímetros de la capa superficial y fueron apareciendo los vestigios. ¿No? Fíjense, ahí se ve la diferencia de los cultivos donde tenía el Señor, la diferencia de la superficie abajo lo que va apareciendo. Estas acumulaciones de piedra de pronto comenzaron a tomar unas formas, comenzaron a aparecer círculos. Estos círculos son las evidencias de las antiguas viviendas de ahí. Ayer me preguntaba la prefecta y la gente que estaba en el sitio por qué hay unos puntos marcados con unas botellas en todo alrededor del sitio. Porque eran los puntos de referencia para el mapeo que nosotros hicimos en todo el sitio. Para poder comprender lo que había ahí, había que hacer un mapa detallado de lo que había ahí, un mapa milimétrico. Esto que ven ahí son varios años, aquí hay ya como 3 años de estudio ahí, cuando comenzamos a identificar las cosas. Ahora, resulta, 20 años después podemos decir que el sitio de Santa Ana, la Florida, es parte de una naturaleza domesticada. La gente que llegó allá no solo domesticó plantas, pero también domesticó el espacio, transformó el espacio. Aquí se dieron el lujo de la terraza, la terraza natural, la terraza fluvial a orillas del río, fue incrementada, fueron rellenando, le fueron ampliando.
En los extremos construyeron unas plataformas, unas pirámides, si se quiere, unas pirámides truncas, donde ellos, a través de una ingeniería y una tecnología que manejaban, lo modificaron. No modificaron el curso del agua, al agua les respetaban, luego vamos a ver por qué. Pero transformaron el espacio y se establecieron ahí. ¿Por qué decidieron hacer ahí un centro ceremonial, un centro de reunión? Porque este sitio se ubica en la unión de dos ríos. El río Valladolid, que baja desde encima, y el río Palanda, que viene de un lado. Esto es lo que se llama un tinku. Es un sitio de confluencia de dos ríos. Y para los pueblos de las culturas andinas, un tinku es un lugar de energía, donde se concentra la energía, donde brota la energía, ¿no? La unión de los ríos contra la naturaleza es fuerza. Probablemente escogieron este sitio por aquello, hace 5.000 y pico de años. Todavía la noción de la civilización andina, de la cultura andina, no estaba bien marcada. Se estaba formando, y estas son las evidencias de eso. El centro ceremonial tiene arquitectura, arquitectura monumental, arquitectura en piedra. Es lo que llega el turista a conocer, a comprender, ¿no? Círculos de piedra en el suelo no interesan a muchos, pero cuando ya ven estas plataformas construidas, estas pirámides construidas, y se le da una explicación de lo que significa, es un atractivo. Viene gente de todas partes a comprender esto. Un centro ceremonial con estas fechas entre 5.300 años y 2.300 años antes del presente. Antes del presente, no es lo mismo que antes de Cristo. Cuando decimos antes de Cristo hay que sumarle 2.000 años antes, porque Cristo vivió 2.000 años antes de eso. Vamos a ver un poco la organización especial diferenciada. Había un espacio público donde se realizaban las ceremonias y un espacio doméstico donde la gente estaba viviendo, ¿no? Y todo es un conjunto social. Están viviendo y compartiendo cosas en este mismo sitio. Las fechas. Tenemos más de 32 fechas. Fechas de carbono 14. ¿Qué significa las fechas? Nos da la antigüedad de esto. ¿Ya? Tenemos nosotros identificados 2 periodos de ocupación del sitio. En realidad son 3 periodos. Lo que llamamos la fase Palanda, lo más antiguo. Una fase que se llama Tacana, un poquito más posterior. Todo eso es la importancia de la cultura maya chinchipe en esta zona. Los bracamoros llegan casi 5.000 años después, casi 3.000 años después de establecerse ahí. Sería la tercera ocupación. No entro mucho en esos detalles porque son un poco más técnicos. ¿Qué es lo que le diferencia a Santa Ana de la Florida de otros sitios arqueológicos de importancia como Ingapirca en el Ecuador? Ingapirca es un sitio que todo el mundo ha oído hablar. Es un sitio inca cañari, ¿ya? Que tiene unas construcciones monumentales bien interesantes. ¿Qué le diferencia? Uno, la antigüedad. Ingapirca tiene aproximadamente 500, 600 años, la época de los incas. Esto tiene 5.500 años. Esto es el origen de muchas cosas. Pero ya en ese momento, fíjense y llama su atención a esto. Esta es la construcción de una de esas pirámides o plataformas truncas, ¿no? Es una arquitectura que se llama la arquitectura en espiral. La manera como construyeron esto tiene un aspecto simbólico y un aspecto funcional claramente delimitado. Al ir haciendo muros de contención en forma concéntrica, se está consolidando la tierra que se va metiendo para subir el tamaño de la pirámide, llamémosle, de la tola, de la construcción de la terraza. A medida en que va creciendo esto, le van dando mayor volumen y mayor altura, van poniendo más círculos concéntricos. A la final, esto tiene la facha de un espiral. ¿Ya? Lo notable es que el centro del espiral contenía lo que se ve aquí, espero que se pueda ver claramente. Había una hoguera en el centro, de ahí nace el espiral. Y en esta hoguera era el sitio como un altar donde se realizaban las actividades ceremoniales. La noción del fuego sagrado, fundamental en el pensamiento andino, se estaba dando aquí. ¿Y qué le hacía más famoso? En este sitio hicieron ofrendas especiales. Pueden haber hecho ofrendas de cosas que se quemaban, pero en la parte baja, en la base del espiral, fíjense cómo de aquí nace todo el espiral, en estas piedras, y de ahí van saliendo y bajando. Se encontraron estas ofrendas.
con unos objetos que nunca nadie había visto en la Amazonía ecuatoriana, o en la Amazonía en general, con esta antigüedad. Estos mascarones de piedra, y los vemos algunos que están reproducidos aquí, en una piedra verde, en amazonita, esculpidos con mucha finura, con mucho detalle, eran maestros lapidarios, es decir, los que esculpían y pulían, ¿no? Nos dio la noción de la importancia de este templo, y luego hablamos de un templo. Ahora, sabemos también que la pirámide no se construyó en un solo momento. Hubieron 3 etapas de construcción en la pirámide. ¿Ya? Uso la palabra pirámide para que tengan una noción de algo monumental, pero en realidad aquí es una pirámide sin la punta de la pirámide. Está trunca, porque la parte zonital fue la base de un templo. Ahí había una construcción donde estaban dando las actividades. Nosotros tenemos identificado desde el inicio de la construcción distintos periodos y distintos métodos de construcción. Son detalles técnicos. Los arqueólogos ponemos mucha importancia en esto. Dice el dicho que el diablo está en los detalles. ¿Qué significa eso? Hay que poner mucha atención en los detalles para diferenciar una cosa de otra y para comprenderla, ¿no? Estamos viendo aquí, no entro en muchos detalles, pero lo importante es saber que habían 3, cada momento de construcción tenía hogueras. La hoguera es fundamental, es el punto del altar. Hubieron 3 hogueras distintas a distintas alturas y todas estaban ubicadas en el mismo eje. Y esto es importante. No les puedo explicar por qué estaban aquí y no más allá ni más allá. Quizás había una constelación, una ubicación que tenía. Que la costa del Pacífico llegó a la Alta Amazonía hace 5.500 años. ¿Por qué? Porque aquí están las pruebas. Estas conchas no vinieron volando. Alguien las trajo. Ahora, lo interesante es que no solo hay la presencia física de las conchas, ¿no? Ahí vemos en la excavación cómo va saliendo la concha. Lo importante es que las conchas marinas tienen un significado que fue adoptado por la gente de esta cultura y que lo integraron a su cosmología y a su iconografía. Iconografía es la manera como se representan las cosas, los dibujos que aparecen en las paredes o los dibujos que aparecen en la cerámica o en la piedra. Las formas, fíjense en estas formas. Esto es cerámica. Estos son objetos de piedra. Estaban dentro de la tumba. Fíjense la diferencia. Y no es que quiero decir que los bracamoderos eran unos tontos y los mayos chinchipes eran unos genios. Pero comparen la cultura material, la maestría en manejar la cerámica, la variabilidad en esta cerámica. Los bracamoros tienen una producción cerámica constante, pero es básicamente utilitaria. Son ollas para guardar, son ollas para cocinar, son platos para consumir. Aquí también hay eso. Pero las ollas para guardar, estas botellas para guardar líquidos tienen formas especiales. Están con formas de la naturaleza, calabazas, zapallos, formas geométricas. Esto es una mazorca de cacao, así como esta es una mazorca y estas son unas mazorcas, son unos zapallos, unas variedades. Pero también hay una variedad muy especial, donde la parte funcional o la parte natural va más allá. Aquí se está representando ideología y luego vamos a explicar por qué. No sé si van siguiendo la línea de idea. La importancia de la cultura mayo chinchipe de hace 5.500 años es gente que está produciendo estos objetos, que ha domesticado la naturaleza en el espacio y en las plantas y que está transformando la materia prima de la arcilla y de la piedra en algo excepcional. Esto no se conocía, nadie conocía esto antes de que nosotros comenzamos a trabajar acá. ¿Ya? Dirán que, ay, sí, qué maravilla. La piedra que estaban trabajando, así como transformaron la arcilla, también transformaron la piedra. Estos son pequeños morteros hechos en piedra, y no cualquier piedra. Son piedras rojas, son jaspes, ¿no? Son piedras que no abundan en todo lado. Tenían que ir a buscar dónde estaban estas piedras. Y las transforman. Estos son pequeños morteros. ¿Qué es un mortero? Es un instrumento que sirve para moler sustancias. Hay esta que es curiosa.
que les llama la atención seguramente, es una mazorca de cacao. El tamaño es casi natural ahí. Donde se muele es un espacio reducido, casi este es el diámetro. Ahí no se molía cacao, ahí se molían otras cosas. Sin embargo, el análisis que se hizo aquí demostró que había presencia de cacao. Aquí se suelen moler, estos instrumentos sirven para moler sustancias alucinógenas. ¿Qué sustancia? Hay una materia que se llama vilca, que ustedes deben haber oído. La vilca, Vilcabamba, importantísimo. ¿De qué viene Vilcabamba? Y es chistoso. Vilcabamba, ¿por qué era conocido la Vilcabamba de Ecuador? Hay gente aquí mayor. ¿Alguien sabe por qué era famosa Vilcabamba? Y no solo por los viejos de Vilcabamba. Vilcabamba desde los años 50, 60, 70 se convirtió en la Meca, un sitio de atracción ¿de qué? De los hippies que iban a buscar ¿qué? Iban a buscar champiñones, sanpedrillo y demás. Iban a buscar alucinógenos. Vilca es una planta, una semilla que se muele, hace un polvo y que se inhala por la nariz y que produce visiones del cosmos, alucinaciones. Los yachaks, los brujos, ingieren estas cosas para saber lo que está pasando, para predecir el futuro, para saber por qué está enfermo uno, por qué está enfermo otro. Estos recipientes, que son sitios donde se molían estas sustancias, snobs es la palabra en inglés que significa polvo de inhalar. La cocaína es una manera de snuff, pero no se produce así, ¿no? Para que tengan una idea de lo que estoy hablando. La planta y la vilca tienen un nombre científico, que es la nanadantera, y hay dos variedades, la clorinda y la peregrina. Ambas son nativas en esta región. Esas plantas estaban en la naturaleza, no se puede decir que eran domesticadas, el hombre las utilizaba, les respetaba, porque son el vínculo con el cosmos, con las naturalezas, las fuerzas de la naturaleza que están más allá. Ahora, un detalle en la botella emblemática del cacao. ¿Por qué es emblemática del cacao? Porque aquí se encontró los residuos de cacao. Aquí hubo una bebida, una chicha de cacao probablemente. Ahora, ¿qué es lo interesante? Hace un rato les hablé de la presencia de la concha spondylus y de la concha strombus, la presencia de la ideología de la costa que va por la sierra y baja a la Amazonía. Aquí tenemos la representación de la cosmología andina materializada. ¿Por qué? Porque vemos la representación de un ser humano, una figura. La botella tiene dos caras, a los dos lados, ¿no? A menudo solo le vemos así, no le damos importancia. Esta cara de aquí es muy distinta de la cara de acá. Pero ambos individuos, o el mismo individuo, está saliendo de la bivalva. Bivalvas son dos conchas que según ustedes sí conocen cómo son las conchas. De la bivalva del spondylus está saliendo un individuo. Y al mismo tiempo tiene una especie de casco, una especie de gorro, que también es la bivalva del spondylus. Lo interesante es que esta figura no es la misma en los dos caras. Y a este lado y acá está representando el individuo, pero tiene en la boca una representación muy especial. Esta es la representación del jaguar, del mamífero más poderoso de la selva. Esta es la representación de un individuo que se está transformando en jaguar. Es la representación del yachak, del curandero, del brujo si quieren, ¿no? Del sacerdote, del sabio. Yachak significa sabio. Es la transformación de un individuo normal en un individuo que tiene contacto con las fuerzas del cosmos. El individuo, el yachak originario, es alguien que viene de la Amazonía. Hasta hoy día sabemos que los sabios, los yachaks más fuertes, más poderosos son de la Amazonía. Hay yachaks en la costa, en la sierra y en la Amazonía. La gente de los yachaks o los brujos, pues llamarles algo, de la costa y de la sierra, vienen a menudo a la Amazonía a recargarse las pilas, a recargarse el poder en contacto con la gente de aquí. Desde hace 5.000 años, esto ya estaba presentando y representando. La importancia del ser amazónico del yachak está unido a la ideología del spondylus, lo que está viniendo de la costa. Esta es una botella fundamental para lo que es la noción de la civilización andina. Hace 5.000 años, la civilización andina, la ideología y la cosmología andina se estaba formando. Y se estaba formando con la unión de Amazonía, sierra y costa. Esta es la prueba
de la realidad que debe ser el país, la integración de 3 regiones geográficas, cada cual con sus valores de naturaleza, con sus valores ideológicos y con sus valores que se pueden intercambiar. Por eso sabemos hoy, hablamos de que la cultura mayo chinchipe no solo es el origen del cacao, está también siendo uno de los actores fundamentales en el origen de la civilización andina. Para mí eso es mucho más importante que el cacao. Yo siempre digo, para mí el cacao es la cereza en el pastel. Nos da una muestra de la potencialidad de esta cultura. Esta pieza es única, no hay otra semejante. Hay otras en el Perú donde se ve la concha Spondylus y la concha Strombus ahí mismo. Pero con un individuo que está integrado, no hay. Esto solo se da aquí, a esta temprana edad. En esto me detengo un poco porque es la importancia de la cultura y cómo transforma la naturaleza y cómo adopta. No se da solo por la necesidad, hay un valor espiritual, y eso es lo fundamental. La cosmología, la ideología de esta gente que era compartida por la gente de la costa del Pacífico, la gente de la Sierra y la gente de la Amazonía, era una sola ideología, un solo pensamiento común, lo que se llama la cultura panandina. Cuando jugamos con la noción de andino, andino no solo es la sierra, no solo son los Andes, es la unión de las 3 regiones. Otra figura interesante que salió en la tumba es de este individuo. Y ustedes ya saben lo que este individuo es. Cuando le ven el cachete inflado y dicen, bueno, este fulanito está haciendo algo. ¿Qué es lo que está haciendo? Está chancando coca, está masticando coca. La coca es otra planta sagrada en la ideología y en la cosmología andina, en el pensamiento andino. Ahora van a decir, bueno, eso es fácil de decir, puede ser que este individuo tenía una infección en la boca, tenía una muela dañada. En realidad no, porque lo que nosotros encontramos en el interior, este es un recipiente, en el interior se encontró cal y residuos de una sustancia orgánica, que eran las hojas de coca. Para masticar la coca, para transformar la coca en un alcaloide que produce efectos, hay que mezclar la cal con las hojas, llevarlo a la boca. Esto no se come, no se traga. Se tiene en la boca la cal y las hojas de coca y se está masticando. La saliva interviene en la boca, se transforma en un laboratorio químico. Se liberan los alcaloides de la coca, se absorbe, se traga la saliva. No es que espero que se llene la boca y me trago. No, a medida que se va masticando, se va tragando naturalmente. Los alcaloides se liberan y se tienen los efectos de la planta sagrada que es la coca. La coca es otra planta originaria de la Amazonía que fue domesticada, si se quiere, porque también es cultivada y reproducida y que también viajó de la alta Amazonía a la costa del Pacífico. ¿Con quién compartieron esto? Con sus contrapartes, ya sea, con los que iniciaron el culto de la concha Spondylus y del Strombus, con la cultura Valdivia. Sabemos que el cacao y la coca están presentes en la cultura Valdivia en la misma época que la cultura mayo chinchipe Marañón. De aquí se fue esto para allá y fue adoptado por la gente de allá. Comenzaron a sembrar cacao y comenzaron a masticar coca y también a cultivar coca. La coca es una planta sagrada, como lo fue también el cacao. ¿Ya? Nosotros no podemos decir que es el alimento de los dioses porque nos contaron los españoles que escribieron lo que veían. A nosotros nos toca interpretar. Este es el registro, esta es la escritura de los pueblos sin escritura. El arqueólogo tiene que interpretar esto, pero no por invento. Estas son las evidencias que nos permiten hablar de esto. Para el caso del cacao es un poco más técnico, porque ahí sí intervinieron especialistas. ¿Ya? Entonces, yo me detengo en esto para que vean un poco la importancia y la significación de lo que es Ecuador, origen del cacao. El cacao es un producto más. La Amazonía es el origen de muchas plantas culturalmente utilizadas hoy día. Plantas como cuáles? Plantas domesticadas de la Amazonía, la yuca, el maní, el yerén, el ñame, que son distintas formas de camotes, la papachina, otra variedad de camote, la chira, el ají. El ají fue domesticado. No necesariamente somos del origen del ají, pero hace 5.500 años ya se consumía ají aquí. En realidad la domesticación del ají es más antigua. ¿Ya? Variedades de frijol, el cacao, la coca y la ayahuasca también. La ayahuasca, ustedes saben lo que es. Es una planta originaria de los trópicos y de la Amazonía.
son las plantas sagradas. Les puse al final, porque no solo son alimentos, son plantas sagradas que permiten comunicarse con las fuerzas del cosmos. ¿Ya? Esa es la importancia. Dije que los arqueólogos leen la historia a través de esta escritura, pero los arqueólogos llegamos hasta cierto punto. Podemos imaginarnos muchas cosas, pero sin la asistencia de los especialistas no hubiéramos llegado nunca a identificar el cacao, ni a comprender el proceso de la domesticación del cacao. Nosotros tuvimos la presencia de una paleobotánica, arqueóloga y paleobotánica. Es una paleobotánica, es una persona que estudia la botánica en los tiempos anteriores. Es una persona que conoce cómo se configuran las plantas, cuáles son los constituyentes de las plantas, cuáles son las evidencias de estas plantas. La doctora Sarillo, que le vemos ahí, de la Universidad de Calgary, una chica canadiense, llegó donde nosotros cuando todavía no era doctora. Estaba haciendo una tesis doctoral sobre el maíz. Ella supo que nosotros teníamos evidencia de 5.000 años. Me dijo, mire, yo estoy haciendo esta tesis, me interesa saber si es que había maíz y cómo era el maíz de la Amazonía hace 5.000 años. Y le dije, señora, venga, trabaje, ensúciese con nosotros. Y pasó un mes con nosotros haciendo excavaciones. Pero antes que excavaciones, como buena botánica, ella hizo ¿qué? Hizo un recorrido de todo el sector, cogió plantas en todo el sector y comenzó a estudiar esto y aquí, esto y acá, bla, 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 bla. Y comenzó a ver los componentes de estas plantas. Esta señora era una especialista en la identificación de algo que comenzó a estudiarse hace unos 20 años, 15 años en realidad. Los componentes de las plantas que se llaman los gránulos de almidón de las plantas. De alguna manera esto podría decirse que es como la cédula de identidad de la planta. Todas las plantas tienen un componente de almidón. Y el almidón se concretiza en unos cristales. Los cristales del almidón son distintas de acuerdo a la distinta planta. Los gránulos de almidón que ella identificó y me permitió identificar la yuca, la papa china, el frijol, el ají, todo eso, ella identificó ahí, porque cada gránulo de almidón es distinto. Encontró de todas estas plantas y se topó con que además de todo esto había maíz. Estaba contenta, encontró el maíz de 5.000 años. Pero asomó algo que nadie se esperaba, los gránulos de almidón de cacao. Abrió los ojos y dijo, vaya, aquí también había cacao, hace 5.000 años, pero ¿cómo si el cacao viene de México y de Guatemala, de Mesoamérica? Comenzó la problemática del cacao. La doctora que le vemos acá, la doctora Claire Lenot, es una persona, es una genetista que venía trabajando en el Ecuador desde el año 2007 con el INIAP. El INIAP, como ustedes saben, es el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y demás, agrícolas, no agropecuarias. Y ellos tenían un convenio con el CIRAD. El CIRAD es un centro francés, es del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo de la Agricultura a nivel mundial. Esta señora es la especialista del cacao a nivel mundial, probablemente la más alta especialista en la genética del cacao. Cuando la señora supo que teníamos evidencias de cacao con fechas, y aquí ya tuvimos la fecha no de 5.000, sino de 5.500 años, me dijo, permítanme trabajar con ustedes, yo soy genetista y mi sueño sería identificar el ADN de la planta de cacao. ¿Por qué? Porque el ADN es algo que está en todos los seres vivientes y que es más que la cédula de identidad. Está la cédula de la identidad con los padres, los abuelos, los bisabuelos, bla, 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 bla. Está todo eso ahí. Ella vino con nosotros, trabajó asimismo un buen tiempo, excavó con nosotros, porque para los genetistas no es que me contara, no es que me dieron trayendo la muestra. Ella tenía que tener las muestras sacadas por sus propias manos para hacer el estudio y tener la confianza en lo que ella estaba sacando, era lo que es. Ella pudo identificar el ADN y además pudo secuenciar el ADN. Secuenciar el ADN significa abrirle el ADN y ver la secuencia de cómo está configurado, qué es lo que estaba ahí. Esta señora, y a esta señora es la que le debemos el proceso de la identificación, de la domesticación del cacao.
Porque en las evidencias que se encontró, en la evidencia genética que se encontró, vio que no había solo Theobroma cacao, sino que habían otras especies silvestres de cacao, entre otras la errania. El estudio genético que ella hizo y la comparación permitió comprender el proceso de la domesticación de cacao. Acuérdense lo que les dije, domesticación es cambio genético para que el hombre produzca y reproduzca a voluntad las semillas, la planta. A esta señora se le debe eso, la doctora Claire Denot. En la publicación que les enseñé al inicio, hay como 15 o 20 autores. Hay 3 autores principales. Sonia Sarillo, que es la que identificó por primera vez el cacao. Claire Denot es la que hizo el estudio genético del cacao. Evidentemente también los arqueólogos, que son los que pusieron a disposición el laboratorio para hacer estos estudios. Todos los otros son técnicos de las distintas métodos. Si no hubiera habido el trabajo arqueológico que presenta la posibilidad de esta, si no hubiera habido el sitio Santa Ana, la Florida, nunca hubiéramos sabido ni que el cacao es amazónico, ni que el origen del cacao está en esta parte de la Alta Amazonía, ni que el proceso de la domesticación se dio aquí. Ese es el mensaje que está detrás de Ecuador, origen del cacao. Origen del estudio del proceso de la domesticación del cacao. ¿Ya? ¿Cómo se identificó? Aquí hay unas fotos de los gránulos de almidón. Estos son los gránulos de almidón del cacao. Estos son los de maíz. Son distintos, como pueden ustedes ver. Esta botella de aquí, que como ustedes vieron, salió de la tumba, estaba con esa tumba. Esta tenía una bebida de cacao, de maíz. Esta botella tenía chicha de maíz. La bebida de maíz tradicional en nuestros pueblos es la chicha. ¿Cuál es la característica de la chicha? Es una bebida social, es una bebida cordial, es una bebida que tiene fermentación, que tiene un grado alcohólico que varía de acuerdo a la fermentación, pero sobre todo es una bebida que se comparte. A eso me refiero con la bebida social. No hay fiesta donde no hay chicha. La chicha es fundamental para todo. Pero resulta que no solo hay chicha de maíz, también hay chicha de cacao. Porque el cacao, por su alto contenido de azúcar, también se fermenta. También se convierte en una bebida cordial, en una bebida alcohólica. ¿Ya? Y eran tan importantes en las culturas de ellas que cuando se murió el fulano dijo, escucha, cuando me entierren no se olvidarán de ponerme mi chichita. Y le pusieron las 2 chichas posibles. ¿Y por qué? Porque era una manera de introducirse en el mundo de más allá. Venga lo que les vengo trayendo, chicha de mi tierra. Y trajo chicha de maíz y trajo chicha de cacao y habían huellas y otras cosas. Pero eso es fundamental. La importancia del cacao, y en este momento aquí hay la transformación del cacao en una chicha. Un proceso de elaboración. Comprender los procesos de cómo se transforma el cacao. Y no puedo decir que llevaba chocolate. Tenemos evidencia de cacao transformado, cocinado y molido, pero el producto final, que es el chocolate, arqueológicamente no se ve. Si es que los conquistadores españoles no hubieran descrito el proceso desde el inicio hasta el final, no se hubiera sabido cuál es la receta del chocolate. Los arqueólogos tenemos la evidencia del uso del cacao, la transformación del cacao, pero yo no puedo decir que aquí ya se hizo chocolate, o tal como lo conocemos ahora. Por eso yo le sigo dando a México el beneficio de habernos regalado el chocolate al mundo. ¿Ya? Y eso es importante. No es chauvinismo cuando decimos somos el origen del cacao. Pero somos el origen del cacao. La Amazonía, la Alta Amazonía es el origen del cacao. Los mexicanos estaban bravísimos, ¿no? En una conferencia que yo hice para un colega, me dijo, no, párate ahí. No te puedo permitir que nos quites el cacao. Entonces yo le dije, si lo ves bien, colega, no te lo quitamos. En realidad te lo estamos dando. Se enfureció peor, ¿no? Porque en realidad la ciencia demuestra que el cacao salió de aquí y se fue para allá. ¿Ya? Apareció en las ollas de cocina y apareció también en estos recipientes de piedra. Y los recipientes de piedra son importantes porque ahí se consumía, ahí se transformaba el cacao. No tengo aquí una foto donde se ven las imágenes de la iconografía del cacao, pero la iconografía se le ve al chamán de nuevo, al Yachaj.
que tiene en su mano izquierda al huamán, al águila, al halcón, y en la otra una serpiente. ¿Ya? El hombre que está dominando la naturaleza, que tiene contacto con estas fuerzas. En otras está la serpiente, el águila arpía y el jaguar. Están ahí representadas las deidades del mundo andino. ¿Ya? No les canso con demasiadas cosas. Lo que hay que reconocer es que la provincia de Zamora Chinchipe, y esto es importante que se sepa, gracias a los estudios que hicieron la gente del INIAP y la genetista del CIRAD, identificaron en la provincia los árboles más grandes, más antiguos y más diversos de cacao. Es un estudio que ellos comenzaron en el 2005-2007. Hicieron, así como nosotros hicimos el inventario de los recursos patrimoniales arqueológicos, ellos hicieron el inventario de los recursos del cacao, de los árboles antiguos. ¿Por qué estaban haciendo eso? Querían encontrar la genética del cacao originario, porque con eso ayudarían a estudiar la manera de combatir las enfermedades, comprender el proceso de cómo se dio este cacao. Y este cacao fuerte, árboles de cientos de años, estaban metidos en la selva, donde estaban conviviendo con otras especies y donde mantenían. Y resultaba, esto no les dije, pero les digo ahora, resultó que el cacao arqueológico de Santa Ana es de una variedad genética casi idéntica a la variedad actual de cacao fino de aroma. Somos el origen de la variante, del fenotipo del cacao nacional fino de aroma. Pero ahí mismo hay otras variantes. Estas son las evidencias, ¿no? La genetista encontró evidencia del cacao y pudo secuenciar el ADN que sacó de estos objetos, de fragmentos, de objetos utilizados, entre otros, la mazorca de cacao aquella. ¿Cómo llegó el cacao a la costa y eventualmente a más allá? A través de la interacción. Se intercambiaban productos, pero sobre todo se intercambiaban ideas. Y las ideas hacen que progrese en la civilización. Una cultura que vive aislada no va a ningún lado. Hoy día hablamos mucho de los pueblos no contactados de la Amazonía. Tienen derecho a vivir, pero al hacer eso no están progresando. Hace mucho tiempo la Amazonía no era excluida, no era un refugio de bárbaros, como se ha dicho ahora. Era una civilización, era una cultura que tenía constante interacción con los pueblos de la sierra y con los pueblos de la costa. Se nutrían de las tres regiones. Y no solo por la depresión de Huancabamba, porque se dieron modos de subir y bajar los Andes en otras zonas. El aislamiento de la Amazonía se da a partir del siglo XVI, cuando los españoles, los conquistadores, entran acá en busca de minas, ven que las minas no les resultan bien, los pueblos amazónicos se rebelan, les sacan en quema, desaparecen y los españoles dicen no, esa es tierra de nadie, esa es tierra de enfermedades, tierra de salvajes, no queremos saber nada ya con la Amazonía. O sea, que vayan los curitas, que vayan los evangelizadores a transformar las almas de estos infieles, de estos gentiles. Desde ahí se cortó la interacción continua que había entre costa, sierra y Amazonía. Y eso produjo la noción errónea de que los pueblos de la Amazonía son un estado de barbarie en constante guerra unos con otros. Un poco esa noción ya introdujeron los incas, ¿no? Pero se acrecentó con los españoles. Ahora, lo interesante, y con esto vuelvo a la importancia, ya casi estoy terminando, no se cansen de demasiado. En este mapa se ve la presencia del cacao en el mundo, en América. Y se ve la intensidad de las especies según los colores. De 1 a 3 especies están en amarillo. De 4 a 5 especies están en este anaranjado. De 6 a 8 especies en rojo. De 9 a 11 especies hay 11 genomas distintos de cacao. Están en negro. Fíjense en dónde están distribuidas. Fíjense con la Mesoamérica, México y Guatemala. Aquí hay máximo 3 especies. Aquí están la mayor parte de las especies y de la variabilidad. Los puntos de estos son los sitios arqueológicos donde se ha encontrado cacao y la utilización de cacao. Son los sitios olmecas y los sitios mayas. Los sitios de Guatemala, una zona que se llama Puerto Escondido, donde tienen cacao arqueológicamente fechado
2.000 años antes de Cristo, es decir, más o menos 4.000 años antes del presente. Lo que tenemos en Santa Ana, la Florida, tiene 5.500 años antes del presente. El punto de origen es la Amazonía, y como les dije, en esta región de aquí, Colombia, Ecuador y parte de Perú. Aquí está la mayor diversidad. De aquí salen las distintas variedades que llevan a la domesticación del cacao. Una sola variedad no puede ser domesticada, necesita el juego genético de todas las variedades. Y eso es lo que tenemos aquí. Por eso cuando aparezca quizás una cultura arqueológica que demuestra que hay domesticación de cacao anterior aquí, perfecto, pero nosotros abrimos la puerta para que se hagan esos estudios. Somos el origen de la domesticación del cacao, de la historia de la domesticación del cacao. El mismo mapa, pero con las distintas variedades. Los distintos genomas del cacao que se llama. Hay uno que se llama el amelonado, el contamaná, el criollo, el curayay, el guana, el iquitos, el mareño, el nacional, el nanay, el purús. Aquí mismo tenemos una gran cantidad en la zona norte de la Amazonía de la variedad curaray, que es una variedad también fina. El nacional está metido acá, en la zona de Chinchipe, originariamente y donde están muchos ahora. Ahora la ciencia progresa. Hay un genotipo número 12, la variedad que se llama Caquetá y que se encuentra por acá, también en la región amazónica de Colombia. Todavía no tenemos fechas para eso, quién sabe si es más antiguo o más reciente, pero la ciencia avanza, tenemos nuevo y mayor conocimiento de lo que es el cacao, ¿no? Por eso digo, somos el origen, las fechas hasta ahora son las más antiguas. Puede ser que a futuro vengan otras más antiguas. Pero el mérito nuestro es haber abierto la puerta para hacer el estudio de la domesticación y de momento es el origen de la domesticación del cacao. Como les dije, esto saltó los Andes, llegó a la costa, de la costa se pobló todo, tenemos evidencia en todas las culturas arqueológicas del Ecuador, de Colombia, en Panamá y en Mesoamérica. Esto demuestra que la Amazonía le regaló el cacao al resto del mundo y concretamente pasando por Mesoamérica, quien regaló el chocolate a manera de producto procesado. Espero que haya sido claro, quizás un poco largo, quizás ya se aburrieron, pero espero haberles dado la comprensión de lo que significa Ecuador, origen del cacao. El orgullo nuestro es haber hecho la identificación, haber hecho el estudio y sobre todo de poder propagar y difundir esta información, que está haciendo que la ciencia progrese en el resto del mundo. Muchas gracias.